elegir al ganador de cada nominación. En general solemos pensar que las grasas son perjudiciales para nuestra salud, pero hay varias que no solo no son malas, sino que además resultan necesarias para nuestro organismo. Una es, por ejemplo, el aceite de oliva, otra de ellas es el omega 3, que podemos encontrar, por ejemplo, en las nueces o en el pescado azul. Para hablar de sus beneficios del omega 3, hoy está con nosotros de nuevo Raquel Marín, neurocientífica. Muy buenos días. Muy buenos días, Marta, aquí estoy. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Hablábamos de esa grasa que no solo no es perjudicial, sino que además necesitamos consumirla, no sé si a diario, pero con cierta frecuencia, ¿verdad? Pues sí, fíjate que es una grasa que solemos pensar que puede estar en las semillas o en el aceite de oliva, como has comentado, pero en realidad los omega 3 son fundamentalmente grasas de mar. Es decir, grasas de pescados y de algas. Y hasta el punto de que si esos omega 3 no están en la adecuada proporción frente a todo lo que son aceites vegetales o de semillas, pueden generar problemas mentales. Es decir, podemos incluso generar procesos, digamos, pseudopatológicos. Entonces, ya no solamente consumir aceites, etcétera, sino consumir una adecuada proporción de los omega 6, que son los aceites de tierra, por decirlo así, con los omega 3, que son los aceites de mar. ¿Y cómo sabríamos la cantidad que necesita nuestro cuerpo? Pues mira, fíjate que en las dietas ancestrales, ¿no?, cuando el ser humano todavía era nómada, que era mucho más oportunista a la hora de comer, se considera que tenían una adecuada proporción de 6 omega 6 en 3 frente a omega 3 a 1, es decir, 3 a 1. Sería el equivalente a decir tierra 3, mar 1, ¿verdad? Sin embargo, en las dietas actuales, fíjate que nos lo basamos mucho en panes, semillas, arroces, verduras, pero también carnes magras, etcétera, y poco pescado, con lo cual se calcula que tengamos una desproporción de 17 a 1, es decir, una desproporción muy importante. Y eso está en la base de a veces algunos problemas, digamos, de aturdimiento, incluso de bajo rendimiento escolar o de desmotivación y desánimo. ¿Y podemos suplir esa carencia de omega 3 solo con la manera en la que nos alimentamos o a veces hace falta algún suplemento? Pues verás, lamentablemente hay muchas personas que además cada vez más tienen alergia a los pescados, ¿no? Tienen ya para empezar esa reticencia a pensar que a lo mejor los pescados están produciendo metales, o también la sensación de que bueno, puedes tener alergias de tipo, por ejemplo, la intolerancia al anisakis, ¿verdad? Que ahora se considera que tienes primero que congelar el pescado, con lo cual, si no estás consumiendo la adecuada proporción de pescado, te puedes encontrar con carencias. Bien, entonces los suplementos de omega 3 son bastante aconsejables. Dependiendo de la edad, puedes tener una proporción distinta. Por ejemplo, en niños, unos 150-200 miligramos. Y ya en adultos y una mujer gestante, mucho más, porque en ese momento está forjando un nuevo cerebro que también necesita incorporar grasa. ¿Podríamos comerlas, consumirlas todos los días? Sí. Sin problema de que sea perjudicial. Efectivamente, sí, se pueden consumir todos los días. De hecho, lo adecuado sería comer menos carne y más pescado. Es decir, que a lo mejor en la dieta de una semana dejaras 2 días de descanso de lo que se llama proteína animal y lo dedicaras, por ejemplo, 3 días a la semana más de productos de mar y 2 días a la semana más de productos de tierra. Es decir, realmente modificar bastante la dieta estándar que la gente está acostumbrada a tener. Hablabas de ciertas reticencias a consumir algunos pescados, etcétera. No sé si, por ejemplo, la costumbre ahora que se ha extendido de consumir sushi nos puede ayudar a suplir esta carencia. Pues la verdad que sí. Lo que pasa es que hay que tener cuidado también con las personas que tienen problemas de tiroides, ¿no? Porque, por ejemplo, las algas son muy ricas en yodo. El yodo es muy importante para el cerebro, ayuda a todo lo que es la comunicación neuronal, pero el exceso de yodo también puede generar problemas en la tiroides. Entonces hay que tener una adecuada proporción. Por ejemplo, en las personas que tienen dietas selectivas, por ejemplo, dietas veganas, sí tienen necesidad de suplir con omega 3, porque es un error pensar que a partir de las semillas podemos ya, por ejemplo, has comentado las nueces, a partir de las nueces podemos producir todos los omega 3 y eso no es cierto. Nuestro cerebro es incapaz de producir todos los omega 3 a partir de las nueces. Necesitamos incorporar también el pescado, porque somos muy vagos produciendo toda la gama de omega 3 que necesitamos. Hay que darle un impulso a nuestro organismo, ¿no? Efectivamente. Entonces, vale, aquellos que no consuman pescado, pues a lo mejor se tienen que plantear el suplemento, que al fin y al cabo no deja de ser muchas veces aceite de salmón, por cierto, pero bueno. ¿Y qué beneficios tiene en nuestro cerebro? Por ejemplo, hemos hablado mucho de combatir la apatía,
energía, digamos, ese estímulo anímico, podríamos decir, resumiéndolo mucho, pero me interesa tu opinión, evidentemente como neurocientífica, ¿qué beneficios tiene en la mente? Pues verás, hay que pensar en algo muy importante. El cerebro sirve para todo y sobre todo su función fundamental está en que las neuronas comuniquen adecuadamente. Las neuronas necesitan la grasa para comunicar adecuadamente y las grasas que necesitan son sobre todo las insaturadas. Fíjate que el 50% del total de la grasa del cerebro es este tipo de grasa. Es decir, el cerebro es un órgano tremendamente graso y del 50% es este tipo de grasa. Con lo cual, imagínate hasta qué punto para la comunicación neuronal es importante tener la adecuada grasa. Entonces, hay estudios que demuestran, por ejemplo, en Estados Unidos, que las personas que tienen ideación de suicidio, sobre todo después de haber vivido experiencias cruentas, por ejemplo, bueno, pues pienso en los marines americanos, la escasez de suplementos de omega 3 les puede llevar todavía a generar más estas ideaciones de suicidio. O, por ejemplo, respecto a la desmotivación. Hay estudios científicos que demuestran que las personas que tienen carencias en omega 3 normalmente tienen más tendencia a estar desmotivadas. Es decir, imagínate hasta qué punto puede implicar una alta gama. Por supuesto, reducir el deterioro cognitivo, ¿no? Porque el cerebro normalmente no duele ni se queja, pero cuando enferma ya a veces es demasiado tarde, ¿no? Entonces, digamos, sería un anti-aging también natural para el cerebro consumir estos omega 3. Un poco para prevenir, digamos, Alzheimer, Parkinson, este tipo de patologías. Efectivamente, sí, estas patologías que sobre todo con la edad son muy comunes. Se tiene tendencia a pensar que con la edad tenemos que consumir, por ejemplo, menos agua o menos omega 3, y no es cierto, ¿no? Necesitamos seguir manteniendo esa comunicación neuronal, más en una persona mayor que tiene ya mucho vivido y tiene ya una conexión neuronal muchísimo más grande que una persona que a lo mejor esté todavía en formación o en desarrollo, ¿no? Podemos señalar, no sé si tienes información al respecto, en culturas como la asiática, por ejemplo, se me ocurre la cultura japonesa, que consumen muchísimo pescado, también algas, que haya menos incidencia de este tipo de enfermedades o incluso de patrones de conducta como los que hablaba. Sí, pues verás, mira, por ejemplo, la dieta de los esquimales, que evidentemente tienes que ser esquimal para poderla seguir, porque también los esquimales tienen mucha grasa de foca, salmón, productos del mar, sin embargo muy pocas verduras, ¿no? Pero en principio la dieta de los esquimales es una dieta que se sabe que tiene bastante poco riesgo de producir Alzheimer. Y luego, por ejemplo, en las japonesas, que por cierto son las mujeres más longevas del mundo, las españolas en segundo lugar, las japonesas nos ganan, se sabe también que hay un menor riesgo de deterioro cognitivo y de Alzheimer. No solamente por el aumento de consumo de pescado, sino también porque comen mucha soja. La soja también es como una especie de hormona sexual femenina natural, ¿no? De las plantas, lo que llamamos fitoestrógenos, y también eso ayuda a proteger el cerebro, ¿no? Por supuesto, la soja, consumir altas cantidades también puede ser tóxica, ¿no? Pero bueno, son dos ejemplos curiosos de cómo esto puede ser una tendencia. Y luego también, Marta, hay un aspecto muy interesante que tiene que ver con la evolución de nuestro cerebro y de nuestra inteligencia. Se sabe que las culturas que más proliferaron y que más, digamos, complejas eran, siempre se producían alrededor de asentamientos de mar o de río, ¿no? Es decir, más en contacto con las fuentes marinas de alimento. Antes de terminar, ahora que estamos en un contexto de subida de precios, de que cuesta más llenar la cesta de la compra, si por ejemplo tuviéramos que elegir un producto con omega 3 que no pudiese faltarnos y que a lo mejor no fuera pues muy caro o que tuviéramos que priorizar, ¿cuál sería? Pues mira, los chicharritos o las sardinitas, que no, bueno, todavía dentro de la cesta de la compra no son lo más caro, es decir, todo lo que es pescado azul. Y yo también puse una vez un vídeo que tuvo más de 3.000 visitas. ¿Sabes el aceite de hígado de bacalao, que suele ser horrible, pero hay unas latitas que son como una especie de paté, que tiene un sabor rico, y eso es la fuente más alta que tienes de omega 3. Te tomas un poquito de esa latita con un poquito de pan, si puede ser de semillas, y ya tienes omega 3 para el día. Pues nos lo apuntamos porque incluso para una merienda, para los niños y demás, seguro que es una opción fantástica. Sí. Muchas gracias, Raquel. Gracias a vosotros. Como suele ser habitual, por visitarnos y acompañarnos. Buenos días. Muy bien. Un año más, La Palma se convierte en plató de cine al aire libre gracias a una nueva edición del Festivalito. Una edición en la que además se espera que la semana La Palma rueda, cuenta con laboratorio experimental, campus, incluso Festivalito sonoro. Muchas actividades de las que nos va a hablar May Navarro. May, buenos días.